con Dios. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que el versículo 26 nos dice, así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Ahora vamos al verso 29. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Verso 30. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, y es un pasaje bastante corto, sin embargo, hay muchas cosas que podemos sacar de él. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, que me parece una perla que debemos resaltar y tomarla, es una advertencia que Jesús hace. Jesús hace una advertencia y no solamente es una advertencia de los invito a disfrutar de mi gloria, sino que básicamente Él también está invitándonos a vivir su sacrificio, ¿verdad? Y Él dice, pues, que si al dueño de la casa le dicen ciertas circunstancias, ¿qué debemos esperar de nosotros? Y recordemos también, ¿verdad? Él invita y dice, tomen su cruz y síganme. Y a veces creo que tenemos una idea de que el evangelio tiene que ver solo con cosas maravillosas y cosas lindas que nos deberían de pasar. Sin embargo, tenemos una invitación también a vivir el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Su gloria, pero también su sacrificio. Así es, sí. Yo creo que también Jesús aquí nos está hablando de que no iba a ser nada fácil seguirlo a Él, que iba a haber persecución. Muchas veces esa persecución no es violenta como puede suceder en otros países donde sí tienen que leer la Biblia a escondidas, tienen que reunirse a escondidas, no pueden mencionar el nombre de Jesús. Pero puede haber otro tipo de persecución cuando te rechazan por ser cristiano, cuando te rechazan por seguir a Jesús. Y él lo decía en el versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y qué difícil, si nosotros seguimos a Jesús, negarle delante de otras personas con nuestras actitudes, principalmente con la integridad, como iniciamos hablando este programa. Cuando tú sigues a Jesús, debes de ser un hombre íntegro, una mujer de integridad. Y eso es el reconocimiento que Él nos va a dar delante de nuestro Padre en los cielos. Si nosotros negamos a Jesús, y sabes que no precisamente vas a negar a Jesús con tu boca, con tus acciones puedes estarlo negando cuando vienes el domingo a la iglesia, levantas tus brazos y parece que todo está bien, pero durante la semana eres de la secreta, de aquellos que nadie sabe que en realidad eres cristiano, porque todo lo que tú haces no está reflejando que Jesús está en tu corazón. Entonces, nosotros, si hemos proclamado que Jesús es nuestro Señor, no podemos negarlo con nuestras acciones, ni mucho menos con nuestras palabras, ni con nuestra conducta. Y es interesante lo que dices, porque no necesariamente tenemos que decir, no, yo no, pero podemos decir, yo quizás no tanto, ¿verdad? Yo no me lo tomo tan en serio, regularmente decimos, no soy tan religioso. Y es una forma de decir, no estoy tan comprometido, ¿verdad? De alguna manera es huirle a ese compromiso de la fe. Es que lo que están hablando ustedes es tan cierto y tan actual, porque muchas veces creemos, sos cristianos, sí, yo voy solo los domingos a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Yo solo estoy de lejos, no sirvo algo, está bien. Creo que el reto, y eso también tiene que ver con la integridad, con lo que estábamos hablando. Muchas veces no queremos hablar de Cristo, no queremos hablar de Jesús, porque realmente nuestra conducta no habla bien de Él. Okay. Entonces ese es el detalle. Entonces, ¿cómo voy a ser yo íntegro? Es cuando yo voy manejando en el automóvil, cómo me comporto. Cuando estoy en la oficina, cómo yo me comporto, mis compañeros. Lo que pasa es que Jesús nos deja la barra muy alta, ¿no? Entonces,
a veces nos cuesta predicar en donde estamos porque nuestra conducta dice todo lo contrario. Yo no te puedo decir, por ejemplo, Julio, vamos a hablar acerca del deporte. Un ejemplo, mira, vos tenés que hacer ejercicio, tenés que jugar fútbol o y entonces me preguntas si vos lo haces. No, pero te recomiendo que Pero lo es hagas. bueno hacerlo. Pero es bueno, ¿verdad? Por tu salud. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Queremos recomendarle a todos los demás el antídoto, pero nosotros nunca lo hemos probado, nunca lo hemos vivido. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, creo que con Jesús no es solo de hablar, sino que hay que actuar, hay que mostrar amor. Yo, precisamente, ayer en las redes estaba viendo algo. Y como hay una palabra hoy de moda en inglés, mucho hate, ¿verdad? Mucho odio. Y he encontrado que lo más triste en las redes es que entre los cristianos es donde está el mayor hate, el mayor odio. Y creo que Jesús no nos llamó a eso, nos llamó... ¿Cómo la gente queremos que la gente conozca de Cristo si entre nosotros mismos estamos tirándonos duro de quién tiene la verdad? Y la verdad la tiene Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es dar amor y hablar de esa persona que murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Yo creo que ahí está el secreto. Hay temas que vienen detrás de este mismo tema central. Y yo quiero compartirles desde la vulnerabilidad y de la sencillez de corazón que al hablar de integridad no es que nosotros estemos en una posición superior bajo ningún punto de vista, sino que es una batalla del día a día, en la cual los 4 que estamos acá, o por lo menos su servidor, se ha equivocado no una vez, sino que muchas veces. Y desde ese punto de vista, puede ser que nosotros, si estamos hablando desde la integridad, pueda generar un poco de culpa. Dicho sea de paso, uno de los mensajes de esta serie, La Paz Mental, que tuvimos en Iglesia Vida Real. Pero la idea no se trata de hacerle sentir culpable, sino de inspirarle e inspirarnos a vivir esa vida íntegra. Y tenemos excelente ejemplo, que es la vida de Jesús, que se comportó íntegro en todas las circunstancias. Políticamente no fue correcto. Él decía lo que tenía que decir con base a su configuración divina, siendo hombre. Y la idea y la invitación es a eso, porque hay diferentes escenarios en la vida en donde probablemente hemos fallado y hay muchas personas que se han equivocado. Y cuando una persona se equivoca, el Coliseo Romano se vuelve una party tremenda, ¿verdad? Que lo maten, ¿verdad? Y todo el mundo podemos estar así. ¡Qué bárbaro! Circo y sangre. ¿Cómo pudo haber hecho eso? La pregunta que yo me hago es, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Y en donde probablemente el entorno quiso, pero hubo alguien que me hizo así. Y fue el amor de Jesús. Y por eso es que por su amor y su misericordia es que tenemos esa opción. Y tiene usted también la opción, al igual que nosotros, de poder seguir adelante. Ahora, Guille, con esto que hablabas del temor, de tener temor, de no dar la talla, que nos sentimos retados. Jesús les dice varias veces a sus discípulos en este pasaje, no teman. Sí. Y les dice, no teman. En resumen, yo me puse a investigar un poco acerca de los no teman de Jesús ahí y les dice, no teman, la verdad va a triunfar. No teman en proclamar el evangelio y no teman porque Dios tiene cuidado de ustedes. Y es algo que creo que nosotros debemos recordar en esta ocasión. Miedo a no dar la talla, a no cumplir con lo que el Señor espera de nosotros. Yo creo que todos tenemos ese miedo de decir, y si no logro llegar a ese estándar, sin embargo, de nuevo, no teman, la verdad va a triunfar. No teman en proclamar el evangelio y no teman porque Dios tiene cuidado de ustedes. Es algo que no debemos olvidar. Sí, de resaltar, como bien Julio lo decía, el no teman porque valemos mucho. Pero a veces, ¿sabes qué? Estaba pensando que tememos muchas veces no quedar bien con el Señor porque sabemos que no estamos viviendo con tanta integridad. Yo creo que lo que más debemos de temer es avergonzar su nombre, porque la gente tiene que ver que coincide lo que decimos con lo que hacemos y que estamos siguiendo a Jesús fielmente. Entonces, no teman todo. Él tiene todo bajo su cuidado. Valemos muchísimo delante de Él. Cuando proclamamos el nombre de Jesús abiertamente, pues Él se preocupa más que todo por nosotros. Este era
como una advertencia de lo que podía pasar, de la persecución que podríamos tener los cristianos. Y vaya, si no, yo creo que todos aquí podríamos hablar, y tú que nos estás escuchando, quizás en alguna oportunidad te has sentido perseguido por proclamar la fe en el Señor Jesús, pero Él nos va a respaldar y Él nos va a cuidar, y tenemos que hacer lo mismo. Es que, miren, queremos seguir a Jesús, pero no sacrificarnos tal vez como Él lo hizo, como Él lo hace por nosotros. Solo cuando nos conviene queremos decir, sí, es que somos cristianos o yo soy cristiana, pero cuando de verdad la cosa se pone complicada, ¿será que sale a relucir lo que de verdad hay en tu corazón? Que Jesús es quien reina, es el centro de tu vida. Así que creo que en esto de qué haría Jesús, seguramente Él nos está mostrando hoy que tenía mucha integridad y que Él estaba dispuesto a pagar el precio de cualquier cosa que le tocara hacer, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y solo, perdón, creo que lo interesante de esto es que también tenemos que ampliar nuestro marco de referencia, porque ser cristiano va mucho más allá de no beber y no fumar, pues. Todo el mundo no sé por qué desde afuera todo el mundo cree que con no beber y no fumar ya estuvo, pues. Y no decir malas palabras. No decir malas Va palabras. más allá que eso. Va mucho más allá que eso. Es cómo está nuestro corazón verdaderamente identificado Tus convicciones. con Cristo, nuestras Sí. convicciones, claro. Y si actuamos, como dice don Alejandro, si casan las originales con las fotocopias. Alejandro, el esposo de María José. Y creo que eso es algo interesante, que haya congruencia. La palabra congruencia viene detrás de todo esto y es una invitación grande. No es un señalamiento, sino es una invitación, porque yo por ahí me quisiera ir y hacer mucho énfasis en ese tema. Es una invitación la que estamos haciendo, no es un señalamiento, sino que sin embargo tenemos que hablar de ello, Claro. porque hay cosas que son un poquito incómodas hablarlas y uno se hace un poquito de loco. A lo mejor hablemos de otra cosa mucho más alegre, más popular, ¿verdad? Que venda más. Esto probablemente no vende mucho, pero sí confronta. Ahora, lo que sí es cierto es que algo que decía María José es interesante. Al principio hay muchas cosas que parecen sacrificio, pero después uno encuentra esa alegría de no vivirlas Deleite. y nos vamos ya en automático en el Señor. Y creo que si tú ahorita estás pasando por algunas circunstancias en las cuales pudiera ser un sacrificio dejar de hacerlas, pues probablemente tómalas como un sacrificio. Pero yo te puedo asegurar que dentro de poco tiempo la vas a ver como algo natural y te vas a sentir mucho más liviano en tu viaje por esta vida. Y si hay alguien a lo mejor que nos está escuchando o viendo y también está pensando, bueno, es que estoy cansado de los cristianos, por eso no voy a la iglesia. Y les quiero decir que tenemos que cambiar nuestra manera de ver la situación, porque a la iglesia no vamos las personas perfectas, somos las personas más imperfectas, ¿verdad? En la iglesia vamos a estar las personas que cometemos errores, las personas que hacen chismes, que están heridas, que tienen muchos problemas. Entonces, para eso es la iglesia, un hospital del alma, porque muchas veces creemos que la iglesia es para la gente perfecta. Y siempre hago esta comparación con el gimnasio, porque no esperes ir al gimnasio y encontrar solo flaquitos o gente en forma. Vamos las personas que necesitamos ponernos en forma, ¿verdad? No es como que la gente dice, ay, me da pena ir al gimnasio porque estoy con sobrepeso. No, pues para eso vas al gimnasio. Lo mismo es la iglesia. Vas a la iglesia porque tenés problemas. Entonces, cuando entendemos que las personas son personas, se nos van a equivocar, pero Hebreos nos dice esto: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahí voy a entender que mis ojos tienen que estar puestos en aquel que no falló, que es Jesús, aquel que es perfecto, que es Jesús. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en Jesús, mi vida se hace más liviana. Por eso dice, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, y yo los haré descansar. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Estamos en un lugar que se equivoca. Y además la iglesia es realegre. Es realegre. La verdad que sí. Y es que ahorita que estaba hablando Nobel, yo pienso, hemos sido o hemos representado muchas veces nosotros mismos mal el evangelio y hemos lastimado a otras personas, y esas heridas no permiten que otros se acerquen al Señor, porque además están poniendo su mirada en quien no lo tienen que poner. Pero cuando nosotros procuramos vivir en integridad y representar bien a Jesús, entonces vamos a atraer a muchos
a ese lugar, como dice Nobel, que es la iglesia, donde estamos la gente lastimada y herida, que necesita que el Señor nos ayude, al lugar donde estamos todos los que estamos heridos, donde necesitamos que el Señor nos ayude y podamos salir adelante. Así que tal vez tú has sido perseguido, tú has sido señalado, solo analiza tu vida a la luz también de la palabra y lo que dice el Señor para que entonces puedas atraer a otros más a los pies de Jesús. Sí, y conforme a esto que hemos estado platicando, hay situaciones en las cuales uno necesita compartir parte de su vida y creo que eso es importante, que usted pueda hablar con alguien de acontecimientos que está viviendo para que pueda oxigenar. Y si lo que vamos a hacer en este momento, que es una pequeña oración, le ayuda, pues le invitamos a que se sume a nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por darnos el privilegio de tocar este tema álgido, un poquito difícil, pero estamos seguros de que todos los que estamos acá en este set y todos los que están escuchándonos por la radio o por la televisión tienen ese deseo grande de vivir en amor hacia ti en integridad. Hoy te pedimos, Padre, que quites de nosotros todas las tentaciones y nos des tu inspiración y tu Santo Espíritu para que podamos seguir adelante viviendo una vida íntegra y agradable. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y si toda la comunidad que ahora mismo nos está escuchando o viendo, quiero invitarlo a que se siga uniendo con nosotros. Usted dice, ¿cómo puedo seguir creciendo de todo lo que ustedes están hablando? Aquí está la palabra del Señor. Esta es la que cambia, la que transforma vidas, literalmente. Así que quiero invitarlo a que se una con nosotros al Bible Challenge. Acá le va a aparecer un código QR, el cual usted lo puede escanear y unirse a esta gran comunidad. Nos toca ahora el primer libro de Crónicas, 1 al 4. Así que únase con nosotros y sabe que eso va a transformar su vida, porque la palabra de Dios, la Biblia, es como espada de dos filos, dice la misma Biblia, que penetra hasta lo más profundo de los huesos. ¿Sabe qué es lo que pasa? A lo mejor usted dice, es que no se me queda la Biblia. Yo le aseguro que en el momento que usted lo necesite, usted se va a recordar porque eso queda aquí metido. Así que únase con nosotros y le aseguro que su vida no será igual. Y hablando del Bible Challenge y hablando de resistir la tentación, yo necesito preguntarles qué papel ha cumplido la Biblia en resistir la tentación para ustedes. Julio hace preguntas así. Son preguntas de Se va al examen. hueso y te ve a ti, fíjate, y te ve a ti. ¿Qué opinan ustedes? Ahí le voy a bajar la palabra. No, voy a rescatar a la María ahorita. No, fíjate que es increíble, pero en realidad la constancia de la lectura es lo que nos inspira a poder seguir creciendo, porque la Biblia, cuando uno la empieza a desmenuzar, y si escoge una versión amigable, no quiere decir que las otras no la sean, pero las otras necesitan un poquito más de profundidad algunas veces, pero escoge la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que es una que usamos con mucha frecuencia. Ve en un lenguaje muy natural la invitación que hay a vivir una vida íntegra y en armonía y en paz y en amor. Creo que la lectura diaria, yo por ejemplo ahorita estoy leyendo, me estoy divirtiendo de las aventuras de fe de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes, a la gran, qué ejemplos más grandes de vida las que hay ahí en esa lectura. Pero una cosa, es constante. Así es. Ser constante. No, y ahorita te voy a responder, Julio. Está bien, déjame procesar un poquito, ¿no? Definitivamente la Biblia para mí ha sido mi brújula de integridad, conociendo la vida de Jesús, conociendo lo que a Dios le agrada que yo haga y lo que le desagrada que yo haga, conociendo la vida de muchos personajes de la Biblia que hicieron lo que Dios les había mandado hacer, independientemente de toda de lo difícil que eso podría ser. Y la palabra del Señor no regresa vacía, es como espada de doble filo. Entonces, aunque a mí no se me quede de memoria, porque yo quisiera que todo se me quedara de memoria, Sí. De pronto hay algo que late en mi corazón, que me recuerda algún pasaje, alguna situación que Dios resaltó cuando yo leo la palabra. Y entonces ahí es donde digo, no, esto tengo que regresar al Señor para alinearme con Él y manteniéndome en una vida de integridad. O sea, ha sido vital la lectura de la palabra para mi vida. Wow. Nobel, ¿algo que aportar? Solo me recuerdo de uno de mis versículos favoritos, es 2 Corintios 12, donde dice,
bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando yo leo eso, me doy cuenta que en mi debilidad Él se hace fuerte. Entonces, soy humano, voy a cometer errores, pero cuando le entrego a Cristo, a través de la palabra del Señor, mi vida, voy mejorando y eso es lo que transforma de la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Y ya regresamos para seguir hablando acerca de resistir la tentación. Y acá ese es el tema de hoy en Vaya con Dios. Ya volvemos. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. La integridad cuenta, dice el autor. Cuando tenía 30 y pocos años, trabajé para una organización cuyo dueño decía que tenía un doctorado. Lo dejó muy claro a cada empleado cuán importante era dirigirse a él como doctor, entre comillas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que decidí investigar su título. Un día, dice el autor, vi un documento enmarcado en una parte de su oficina descuidada que decretaba su doctorado. Y dice, era una disciplina con la que yo no estaba familiarizado de una universidad que nunca había escuchado. Yo voy a enderezar el título mío. Desempolvarlo. Lo voy a poner mejor, más bonito. Y que se vea bien de qué universidad es. Sí, hacerte la campaña. Y continúa la lectura diciendo, al investigar un poco más, descubrí que la universidad era un negocio que él inició varios años antes. Él era quien otorgaba maestrías y doctorados asociados ministeriales y de negocios a cambio de una tarifa. En otras palabras, él mismo vendía los títulos y se había concedido un doctorado a sí mismo. Vaya broma. La integridad es algo para lo cual no hay ningún sustituto conocido. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Al día siguiente no pude evitarlo. Pregunté a algunos de los empleados si sabían dónde obtuvo el doctorado y en qué disciplina. No lo sabían y eso me concedió una ligera e irónica alegría para decirles, se lo concedió a sí mismo. Él mismo se otorgó un doctorado. Y ahí yo quisiera hacer una pausa porque va con un poco de lo que leías, Guille. La integridad es algo para lo cual no hay ningún sustituto. Y nosotros muchas veces solemos hacer cosas para compensar lo que no estamos haciendo correcto, lo que no estamos haciendo bien. Y en este caso, esta persona se otorga a sí mismo un título de doctorado y estaba ejerciendo y engañando a todos los demás. Sin embargo, vamos al tema de la integridad. Estaba haciendo algo que no era correcto. Uy, es que atrás de la falta de integridad hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo. Muchas mentiras, ¿no? Sí, muchas cosas que no están bien, obviamente. Es como darte una palmadita, decirte, me doy un abrazo por ser el más humilde del planeta, algo así. Entonces di un paso más, dice el autor. Declaré a todas las personas que pude que también yo me concedía un doctorado a mí mismo, un poco irónico, sarcástico. Desde ese día en adelante, la mayoría de las personas que trabajan en esa organización se referían a mí como Doc y todavía lo siguen haciendo. Y me recuerda así como licenciado. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Gracias, muchas gracias. Necesito que me digan, Doc. Más adelante, ese mismo año, evité que un libro fuera a la imprenta porque la cubierta decía el prefacio del doctor John Mason. Por lo tanto, supongo que algunas personas creían que yo tenía un doctorado genuinamente, o por lo menos que lo había comprado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces continúa la lectura diciendo, sé sincero con Dios y con los demás con quienes están más cerca de ti y contigo mismo. El cristianismo no se trata de esconder y de engañarnos. Tú eres lo que haces, no lo que prometes hacer. Si las palabras no suman, por lo general se debe a que un carácter ejemplar no estuvo incluido en la ecuación. Yo respeto y confío en personas que tienen un carácter demostrado. Corre la carrera con un equipo que valore la integridad. No hay ningún límite en la altura a la que puedes llegar al seguir siendo sincero y transparente. La integridad sigue siendo el mejor seguro. Hoy día, sin embargo, hay cada vez menos tomadores de seguros de lo que solía haber. Warren Buffett dijo, al buscar personas a las que contratar, busca tres cualidades. Y aquí están esas tres cualidades que él menciona. Integridad, inteligencia y energía. Y si no tienen la primera,
las otras 2 te matarán. Tener integridad ganará toda discusión si la mantienes el tiempo suficiente. Puede que la integridad no sea popular, escucha esto, puede que la integridad no sea popular, pero siempre es correcta. El hecho de que nadie a tu alrededor quiera hacer lo correcto nunca debería detenerte. Proverbios 28:6 dice, es mejor ser pobre y honesto que rico y deshonesto. Y en esto quiero detenerme un poco, y es que ser íntegro es difícil. Más en este mundo lleno de tantas tentaciones y de tanta presión, es muy difícil ser íntegro, y por eso el autor nos decía aquí, puede que la integridad no sea popular, pero siempre será lo correcto. Les quiero contar, ayer pasé a almorzar a un lugar y cuando me llevaron una cuenta, pagué en efectivo y entonces viene la persona que me atendió y me lleva mi factura con un vuelto. Y el vuelto no era mi vuelto, no era mi factura y me estaba dando, me estaba dando mucho más dinero de lo que me tenía que dar. Propina. Me estaba dando propina, sí. Y entonces, regularmente a mí me pasa muchas veces que no reviso facturas y no reviso lo que me dan, sino que solo lo tomo y lo guardo. Pero ayer sí me tomé el tiempo para revisar el detalle de la factura y me di cuenta que no era mi factura y que no era mi dinero y que me estaba dando más dinero. Pude haberme ido y no decir nada. Pero llamé a la señorita y le digo, señorita, me está dando factura y vuelto que no es mío. Y entonces lo vio y vi que puso cara nerviosa, así como de, ay, qué error cometí. Y me fue a traer mi factura y mi vuelto. Que seguramente alguien me está oyendo ahora y dice, ay, de verdad, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no se llevó el dinero y se hubiese ganado una su propina? Sin embargo, el tema de la integridad no puedes hacerlo con la libertad de decir, solo me voy y ya. Porque hay algo dentro de ti que dice, no está bien lo que estás haciendo. Gracias a Dios. Y el autor continúa diciéndonos, y quiero después agregar algo después de este párrafo, ten integridad y carácter en la oscuridad y sé humilde en la luz. Se lo voy a repetir. Ten integridad y carácter en la oscuridad y sé humilde en la luz. Puede parecer que hacer concesiones en tu integridad se ocupará del presente, pero no tiene futuro. Conoce lo que es correcto y haz lo que es correcto. Si algo que has hecho te cuesta tu carácter e integridad, pagaste demasiado. Wow. Y con esto yo le quiero agregar, hay una historia y siempre nosotros tenemos como integridad y honestidad juntos. Ajá. Pero realmente la integridad y la honestidad son 2 cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años atrás leí en algún lugar o escuché en un lugar una historia y quiero contárselas rápidamente. Y es que en un hotel había una persona que pidió una pizza. Y cuando él pide la pizza, llega el mensajero, le entrega su pizza y dentro de la pizza iban $2,000. Y entonces él abre y mira los $2,000 y... ¡ah! Y la muchacha que estaba con él le dice, mi amor, le dice, son $2,000. No, le dice, estos no son nuestros. Pero es que son $2,000, tenemos que pagar deudas y con esto podemos... Sí, pero no son nuestros. Y llamó al gerente de la pizza, mire, me mandaron una pizza, además no me mandaron la que era mía y encima de eso me pusieron $2,000. ¿A dónde voy a devolverlos a él? Y al final llega a la pizzería, devuelven los $2,000, el gerente llama incluso a las personas de la radio para decir qué persona tan honesta. Le dice, pero mire, queremos hacerle una entrevista. Es que usted escuchó el mensaje en la radio de esto. ¿Qué mensaje? Es que nosotros estamos dando una recompensa por la persona que encontraba ese dinero y usted vino. No, yo no escuché ninguna radio, le dice. Pero es que qué persona más honesta, de verdad. Usted, mire, denos una entrevista, cuéntenos qué lo impulsó a usted. Y él decía, no quiero, por favor, déjala ahí. Mire, por favor, denos una entrevista, cuéntenos. Y lo llama, ¿puede venir aquí un ratito conmigo? ¿Qué pasó? Le dice, no le voy a dar la entrevista. ¿Y por qué no nos va a dar una entrevista? Lo que pasa es que la mujer con la que estoy ahorita no es mi esposa. Entonces, ¿la persona era honesta? Sí. ¿Era íntegra? Entonces, muchas veces decimos, sí, wow, la honestidad, sí, es una persona honesta, sí, pero no es íntegra. Wow. O sea, la integridad va más allá de la honestidad. Todavía va una barra arriba y ahí nos marca la diferencia. Entonces, la integridad es cuando estás solo. Cuando estás haciendo donde nadie te ve. Eso es realmente la integridad. Bueno, y con lo que estás diciendo y que nos puede retar mucho, ¿qué dicen nuestros dispositivos
seamos inteligentes acerca de nuestra integridad, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? ¿Con quién estamos chateando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos dispositivos? Y lo que Nobel decía me hizo reflexionar a mí también, aún más, en que yo no puedo ser íntegro si no está la presencia del Espíritu Santo conmigo. No, es que es imposible ser una persona íntegra como Jesús lo requiere sin tener al Espíritu Santo acompañándome a mí, porque el Espíritu Santo es mi guía para decirme eso no está bien, eso. O solo pensar que voy a fallarle al Espíritu Santo o que su presencia se va a ir de mí me debe de ser lo suficiente razón, una razón suficiente para yo mantenerme en integridad. Y yo les decía en el segmento anterior, si no estoy mal, es que no es fácil ser íntegro, es que hay una tentación así como llevarse 20 pesos de más, ponele algo, 50 quetzales que le han dado a Julio de más en el vuelto, o cuando te pasan en el supermercado algún producto que no lo leyó la barra y te lo ponen. O sea, tendrías que regresar y decir, mire, esto no es mío, esto está aquí de regreso. Y hay un pastor que se llama Frank Powell. Me gustó mucho leer esto porque él dice así, lo voy a leer textual. Hay un pasaje raramente conocido o discutido en Mateo 5:33 al 37, donde Jesús confronta a los fariseos acerca de los juramentos. Y la mayoría de nosotros, dice él, solo cuando escuchamos la palabra juramento, pensamos solamente en un juicio donde se pone más que todo lo vemos en las películas. Pero Jesús no está hablando de juramentos en este pasaje, está hablando de integridad, dice él. Esto es lo que Jesús está diciendo. Debes vivir con una integridad tan alta que tu palabra no necesite adjuntos para que sea legítima. O sea, tu integridad tiene que ser tan alta que no necesites poner una fotografía para que alguien confirme dónde estás, mandar una ubicación, un pantallazo, reenviar una conversación, porque la gente te tiene que creer. Y voy a lo que el autor decía. A él le creyeron que era un doctor, y tanto que su libro iba a decir el doctor John, ¿cómo es que se llama? John Mason. O sea, te imaginas, es que la gente te cree, y eso es lo más arriesgado de todo y lo más delicado de todo, es que la gente puede creer que tú eres una persona íntegra cuando en realidad no lo eres, y lo que importa es que Dios sea quien te mire como una persona íntegra. Al final lo que queremos es vivir una vida extraordinaria. Sí. Creo que el autor nos está invitando y nos está diciendo, si usted puede manejar el tema de la integridad, es muy probable que viva una vida extraordinaria. Rápidamente, cuando yo empecé a estudiar mi carrera de odontología, entrábamos a una área común con medicina, y había una manera de promover muy interesante, y es que uno podía estudiar y ganar ciertas áreas y perder algunas que al final el promedio te hacía promover, ¿sí? Y esto me hace a mí como la analogía cuando vas al gym y ves a los toros bien mamados con unas piernitas bien delgaditas. Y oigan bien por qué les digo esto. Y es porque al final no podemos descuidar ninguna parte de nuestro cuerpo ni ninguna parte de nuestra vida. Porque muy regularmente, y el ejemplo que decía Nobel, la historia que contaba, uno a veces puede criticar fuertemente aquellas áreas que uno es fuerte. Pero ¿qué de aquellas áreas de tu vida que sos débil? En donde probablemente al final de cuentas vas a caer en la tentación y vas a dejar de ser íntegro en esas partes. Por eso es que el punto interesante de lo que yo quisiera hacer énfasis es que tal vez no seamos muy drásticos en el señalamiento. Una vez como empezamos al principio a platicar para afuera, miremoslo para adentro. ¿Qué áreas de mi vida me hacen falta desarrollar mucho más para ser íntegro en todas las áreas? En todas las áreas. Porque al final de cuentas, si no tenemos pasaporte, no podemos viajar. Pero si no tenemos visa, tampoco podemos entrar. Tenemos que tener visa y pasaporte. Al final, las dos áreas, todas las áreas de nuestra vida, tenemos que fortalecerlas. María José decía la necesidad de que el Espíritu Santo esté en nosotros. 100%. Así lo dice también Mayra Morales. Para mí vivir en integridad es andar en el Espíritu, porque solo Él nos guía a hacer las cosas como Jesús lo haría. Y el autor dice, ten integridad y carácter en la oscuridad, sé humilde. Y esta palabra quiero resaltarla. El tema de buscar en el Señor la fortaleza para ser íntegros habla de humildad, de reconocer y decir, Señor, yo solo no puedo, yo solo no logro el estándar
¿verdad? Te necesito para que me acompañes en este camino. Fíjate que yo quisiera hacer énfasis en lo que estás diciendo porque es interesante. Porque la mayor parte empezamos en nuestras propias fuerzas. Ajá. Pero en realidad la sangre de Jesucristo y la cruz tiene un significado totalmente diferente cuando lo enfocamos desde esa perspectiva. Y es que nosotros no vamos a luchar a nuestras fuerzas. Él ya lo logró. Simplemente lo que tenemos que entender es que tenemos que atesorar ese sacrificio y volverlo propio, volverlo para nuestra vida. Es muy interesante porque todo es un ejercicio y todo empieza desde el minuto cero. Pero lo interesante es el proceso. Y cuando usted logra entender que esa sangre de Jesucristo y esa cruz tiene un significado en su vida, se puede aferrar en ella para poder lograr cada día ser más íntegro. Y fíjense amigos que estaba leyendo de las características de una persona con integridad, y una de ellas es tener no solo la humildad, como Julio lo mencionaba, sino que tener valentía moral. Y es mantenernos en nuestras convicciones y en nuestros valores a pesar de la presión que pueden ejercer otros sobre nosotros. Yo pienso mucho en los trabajos seculares, en las universidades, en los lugares de estudio de nuestros hijos. Si nosotros no les hemos modelado ser personas íntegras, la presión de grupo va a ser complicada. Además, también otra de las características es ser totalmente transparente, porque alguien que es íntegro no oculta algo que está sucediendo, mucho menos si es algo delicado, y es coherente. O sea, hace lo que dice que va a hacer. Esa es una persona íntegra también, aunque podemos disfrazar muchas veces la integridad porque podemos ver la fachada de alguien creyendo que es una persona íntegra y después sale con unas noticias que de verdad pueden espantar a cualquier persona. Entonces, no solo nosotros debemos de ser íntegros y mantener la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en esa integridad, sino que tener los ojos muy abiertos, porque en algunas oportunidades hemos puesto a gente en el liderazgo, en posiciones claves, creyendo que son personas íntegras, como esta persona que se autograduó de doctor, y resulta ser que la verdad detrás de todo eso solo había mentira y había falta de honestidad y por supuesto de integridad. Y es buen momento para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude en esa parte. El autor hablaba de una frase de Warren Buffett y decía de 3 características: integridad, inteligencia y energía. Y decía, puedes tener inteligencia y energía, pero si no tienes integridad, lo demás no sirve. Y creo que es buen momento para que oremos, María José. Claro. Padre, hoy oramos delante de ti, te damos las gracias por hablar a nuestro corazón, por mostrarnos áreas en las cuales quizás nosotros debemos fortalecer nuestra relación contigo. Hoy hablas específicamente de integridad a cada uno de nosotros. Te pedimos que nosotros seamos personas transparentes, que seamos coherentes, que tengamos la valentía en ti de siempre luchar por nuestros valores, por nuestra forma de pensar. Si estamos en un ambiente quizás donde la presión es muy fuerte, que recordemos que tenemos no solo la presencia del Espíritu Santo, sino la presencia de Jesús para poder acompañarnos en este camino. Oramos, Señor, para que podamos convertirnos en hombres y mujeres de integridad, que nuestra palabra valga, que cumplamos lo que decimos que vamos a hacer, que cuando llegue la tentación a nuestra vida podamos responderte a ti de la mejor manera y no caer en la tentación. Así que gracias, Señor, porque si es necesario reforzar hoy nuestra integridad, ayúdanos tú a hacerlo. Tú eres experto en ser íntegro. Así que glorificamos tu nombre, agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, María José. Así que si usted está deseoso por vivir una vida de integridad, según lo que estamos hablando, no necesitamos salir con la bandera a decir soy íntegro, sino que se trata de cómo lo vivimos y que con nuestra vida demos el ejemplo y modelemos integridad. Y perdón, Julio, y tal vez no ha sido íntegro hasta el día de hoy, pero en los caminos del Señor podemos vivir hoy en es un esa buen día. integridad. Hoy es un buen día. Eso es lo más importante. Y a veces, y quiero terminar rápidamente, no recuerdo en qué salmo es, pero habla perfectamente donde dice que uno a veces desea lo que las personas no íntegras han logrado en la vida, pero eso es como el monte seco, no sé cómo le llama,
que se va rápidamente, rápidamente. A veces uno se deja, vamos a decir aquí en Guatemala, apantallar por las cosas que no se han conseguido con integridad. Pero eso es muy fácil de caer. Eso es muy fácil de caer. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Vaya con Dios. Muy bien, mantente alejado de la tentación, de la pendiente resbalosa. Cuando estudiaba en la universidad hice amistad con otro alumno que era el gerente del equipo de básquetbol masculino de la universidad. Nunca olvidaré el día en que me hizo una de las preguntas más aleatorias que me han hecho nunca. Él me dijo, John, ¿te parecería ser el gerente del equipo de básquetbol de los Harlem Globetrotters? Sin duda yo pensé que bromeaba, pero siguió diciendo que el equipo había elegido nuestro campus como su base durante los descansos en sus viajes y él había desempeñado el rol de gerente para ellos en los 2 últimos años, pero planeaba no seguir haciéndolo. Pues bien, como te podrás imaginar, dice el autor, no me tomó mucho tiempo responder. ¡Claro que sí! El equipo me contrató. Recuerdo dirigirme a la cancha del campus donde ellos entrenaban y entrar por primera vez en el vestuario. Allí, delante de mí, estaban jugadores conocidos internacionalmente como Curly Neal, Bobby Joe Mason, no tiene ninguna relación conmigo, dice el autor, y el globetrotter más famoso de todos, Meadowlark Lemon. Lemon jugó en más de 1,600 partidos y fue incluido en el 2013 en el Salón de la Fama. Quedé sorprendido cuando me recibieron cálidamente como su gerente. De inmediato me dediqué a mis tareas como gerente. Asegurarme de que estuvieran preparados los balones, los vasos de agua estuvieran llenos y desde luego que todos sus utilajes estuvieran preparados. Cosas como el balón con una banda elástica que rebotaba cuando lo pasaba a alguien, el cubo que cargaban para lanzar confeti a la gente que pensaba que era agua y los balones pesados que no botaban, eran fascinante y surrealista tener en mis manos aquellos objetos famosos en todo el mundo. Aunque este equipo estaba lleno de celebridades famosas en todo el mundo, los jugadores seguían siendo tipos normales que recordaban lo que era ser un joven alumno universitario. Como gerente yo tenía que lavar su ropa, lo cual me gustaba particularmente. Sin embargo, mientras lo hacía me encontré con una de mis tentaciones más memorables. Bobby Joe Mason era una de las estrellas y yo era el responsable de lavar su camiseta. Los uniformes de los Harlem Globetrotters son reconocidos mundialmente para cualquier fan del básquetbol. Y la camiseta de Bobby Joe me resultaba especialmente impresionante, tentadora, porque llevaba el nombre Mason en la espalda del uniforme del hombro a hombro. Y miren qué interesante esto. No había nadie más. Nadie lo vería. Vaya, no me vería estupendo con esta camiseta puesta, se pregunta Mason. Lo pensé solo por un momento, entonces recuperé la cordura. De ningún modo voy a robar esa camiseta. Al mirar atrás, pienso que sí lo hubiera dicho a Bobby Joe, probablemente él me hubiera regalado su camiseta, ya que cada jugador tenía otras que eran idénticas. Sin embargo, ¿crees que habrían disfrutado el ponerme esa camiseta sabiendo cada vez que la llevará puesta al recordarme que cómo la había conseguido? Yo quiero que escuches esto. El pecado crece mejor en la oscuridad. El pecado crece mejor en la oscuridad, fuera de la vista, cuando estamos solos. Dios está con nosotros a nuestro lado para mostrarnos la salida. Aunque las tentaciones están por todas partes, recuerda que Dios también está en todas partes. Kelly Mahoney dice, para vencer la tentación debes identificar lo que te aleja de Dios. Y qué interesante esto, que el pecado crece mejor en la oscuridad. El pecado puede crecer en cualquier lugar, pero crece mejor en la oscuridad donde nadie te ve, porque estás solo tú creyendo que te estás saliendo fértil, con la tuya, es terreno fértil. Sí, porque hay cierta disposición en el corazón de decir, voy a hacer esto, e intencionalmente vas y te escondes, ¿verdad? De esa parte. Como nadie me ve, entonces lo puedo manejar de cierta forma. Bueno. Así es. Y dice 1 Corintios 10:13, nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una mejor salida para que puedan resistir. También Romanos 12,
12:21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Tus decisiones correctas y piadosas marcarán una diferencia. Tomarlas es una de las maneras más seguras de pelear esta batalla. Decide decir no. Es más fácil decir no al pecado hoy que mañana. En su libro Cómo formar buenos hábitos y romper malos hábitos, Joyce Meyer escribe, si no estamos haciendo activamente lo correcto, se vuelve muy fácil para el diablo lograr que hagamos lo incorrecto. Esto va de la mano con el dicho, si no quieres que la tentación te siga, no actúes como si tuvieras interés. Y lo que dice Mateo 26:41. En cambio, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Cuando enfrentes la oportunidad de pecar, hazte la pregunta, ¿vale la pena lo que estoy a punto de hacer a cambio de perder lo que tengo? Esa pregunta es tan interesante, María José, porque yo me recordé cuando leía esto de un amigo y me lo dijo así de claro. Me dijo, cuando tengas la tentación de fallarle a tu esposa, me acuerdo que me lo dijo, recién casado, solo acordarte todo lo que te costó llegar ahí, a ver si te atreves a terminar. Y eso me dejó tan retado y hoy, 14 años después, me recuerdo exactamente de eso. ¿Valdrá la pena terminar algo que ha costado tanto? Dígase, una carrera universitaria, etcétera. Pero el autor continúa diciendo, cuando era joven, tuve el privilegio de cenar con Ezra Taft Benson y su esposa Flora en Washington, D.C. Ezra era el exsecretario de Agricultura bajo el presidente Eisenhower y era conocido por su potente dicho acerca de la tentación. Y escuche esto, es más fácil preparar y evitar que reparar y arrepentirse. Se lo voy a leer una vez más. Es más fácil preparar y evitar que reparar y arrepentirse. Por lo tanto, decide durante el día cómo actuarás en la oscuridad de la noche cuando la tentación llame a tu puerta. Alguien declaró en una ocasión, no podemos derrotar a los demonios con los que nos gusta jugar. Miren qué interesante esto. No podemos derrotar a los demonios con los que nos gusta jugar. La tentación generalmente entra por una puerta que se dejó abierta intencionalmente. Cierra de golpe esa puerta. Di no. Una de las razones principales por las que muchas personas no llegan a la línea de meta es que no dejan de detenerse ante la tentación. A continuación tenemos el modo de evitar esos desafíos. Permitan que Dios sobre su voluntad en ustedes. Griten un no fuerte al diablo y observen cómo se esfuma. Digan un sí tranquilo a Dios y Él estará ahí. Dejen de juguetear con el pecado. Purifiquen su vida interior, dejen de jugar, lloren y aflijan. La diversión y los juegos terminaron. Pónganse serios, muy serios. Arrodíllense delante del Maestro. Es el único modo en que podrán estar de pie. Y esto lo encontramos en Santiago 4, del 7 al 10, traducción libre. El otro día escuché una historia de alguien que contaba un testimonio, algo que le sucedió. Ayudó a alguien y esta persona por gratitud lo invitó a echarse unos traguitos y le dijo, mira, estoy muy agradecido por lo que estás haciendo por mí. Te invito a unos tragos. Y entonces esta persona no le dijo, no, soy cristiano, sino que le dijo, no, gracias, hoy no puedo, no, gracias, ¿verdad? Y a los días se lo encuentra y le dice, mira, te traje estos cigarritos, muy agradecido por lo que hiciste, mira, te agradezco, pero no. Y entonces viene esta persona y le dice, pero mira, pero ¿por qué? Le dijo, ¿por qué no me aceptaste ni los tragos ni los cigarritos? Y entonces viene aquel y le dice, es que a mi papá no le gusta. Y entonces esta persona le dice, yo pensé que me ibas a decir que eras cristiano, ¿verdad? Y entonces él estaba hablando acerca de Dios, ¿verdad? De que al Señor no le gusta que actuemos de esa forma. Y lo pienso mucho en la línea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces de repente podemos tener la claridad de que humanamente quisiéramos irnos por un camino diferente. Sin embargo, sabemos que a nuestro papá no le gusta que vayamos por ahí.
Y entonces decimos, no voy por ahí porque no honro a mi padre de esa forma. Y digamos, se vuelve parte de tus valores y se vuelve parte de tu esencia, ¿verdad? Ya no es Dios se enoja y me va a castigar, sino es yo no voy por ahí, ¿verdad? Son los valores de mi padre y yo los aprendí, no voy por ahí. Y para eso tiene que haber una convicción al 100% de lo que estás haciendo correctamente o incorrectamente. Y por eso se necesita la presencia del Espíritu Santo y por eso se necesita estar anclados en la palabra y leerla constantemente, leer la palabra a diario. Y tan interesante todo lo que el autor nos dice de la tentación, que la tentación llega en la oscuridad, la tentación llega a solas, o el pecado más bien se reproduce cuando no rendimos cuentas, cuando no somos vulnerables, cuando no somos honestos. Este hombre ¿cuánto pudo haber? Miles de dólares costado esa camiseta del jugador de básquetbol y dijo, ay, bueno, entonces... Y ahí está en la pantalla la camiseta de la que habla, así, para que la puedas poner ahí de ejemplo. Ahí está, está en la pantalla. Si tú estás escuchándonos en la radio, pues ahí está en la pantalla la camiseta del número 14 de este equipo de básquetbol. Bobby Mason. Trabajó el autor del libro, John Mason, que casualmente tenía el mismo apellido de él. Pero puedes hacer muchas cosas en la oscuridad cuando nadie te ve, o puedes hacer cosas en un ambiente y en otro ambiente hacer otras, en un ambiente hacer las cosas incorrectas, dejarte sobornar, por ejemplo, mentir para mantener tu trabajo, y en el otro, en la iglesia, ahí tener una fachada totalmente diferente. Eso no es integridad. Integridad es hacer lo mismo aquí que aquí. En todos lados tú tienes que ser honesto, y yo siempre he pensado que no hay una de las cosas más gratas para mi corazón es ser la misma persona en todos lados. Procurar ser la misma persona. Si soy amable aquí con mis amigos, tengo que ser amable allá afuera. Si no miento aquí con mis amigos, no voy a mentir allá afuera. Si soy dedicada a las cosas que Dios ha puesto en mis manos, también tengo que serlo con las cosas que no vienen probablemente de Él, pero eso es integridad. Y te lo dijimos, no es fácil ser íntegro, lo tengo que anhelar con mi corazón, pero tengo que hacer lo que me corresponde hacer para mantenerme en esa integridad. Y no necesariamente me lo van a aplaudir. Claro. Los demás, o sea, te van a ver y decir, tan tonto como hizo eso. Si la salida fácil era de otra manera, ¿verdad? Y no necesariamente nos lo van a aplaudir, Noel. Es que me pongo a pensar lo que dice María José, qué difícil ha de ser mantener una máscara. Sos amable en un lado y fuera de la iglesia todo el mundo habla mal de vos y nadie quiere estar cerca de vos. Eso ha de ser complicado mantenerlo. O sea, yo me pongo a pensar, qué alto nivel de máscaras, o de estar cambiándote, ¿verdad? Y que en un lugar la gente diga, wow, qué persona más generosa, o qué persona más sonriente, cómo habla, y afuera sos capaz de sacarle la pistola a alguien y entonces... Pero ahí es lo que viene, lo que leímos en la palabra al principio. Todo sale a la luz en algún momento. En algún momento todo sale a la luz. Entonces, si tú no estás siendo una persona íntegra, va a salir a luz. El Señor se va a encargar de que sea evidente, y que, como la frase que leímos, que decía, hay una frase que era más fácil evitar y... Así. Sí, evitar. Ahorita te la leo. Por aquí yo no la marqué. Es más fácil preparar y evitar que reparar y arrepentirse. Es que cuando nos arrepentimos porque todo salió a luz, es difícil, es muy doloroso, pero si nosotros preparamos y evitamos y procuramos agradar al Señor, pues eso es más fácil. Yo no sé si ustedes han visto, yo creo que sí, todos hemos visto cuando estamos viendo un partido de fútbol y de repente hay una falta cometida. Entonces el jugador viene y se da vueltas y se tira y hace, y que pidiendo un penal. Saludos a un amigo ahorita que me mandó un mensaje acerca del fútbol, que tienen un montón de copas, dicen, y toda la onda. Y entonces ves, y entonces dicen en el fútbol, hey, regresa al bar, vamos a ver la jugada. Y ni lo tocó. Ni lo tocó. ¿Verdad vos? Y yo me imagino, está viendo la pantalla que nadie lo tocó, pero de todas maneras el árbitro pitó la falta, tocó la falta. Yo digo, sí se necesita, y independientemente del equipo que sea, sí se necesita tener, como decimos al buen Chapín, un cuero de 3 metros para de todas maneras decir, sí, voy a cobrar el penal, que no era. Entonces, yo creo que en esas cositas van demostrando cómo sos, o sea, en la vida, porque
te están pasando la imagen, cometiste el error, es como cuando te multan a exceso de velocidad y todavía tienen tu foto, ¿verdad? Y vas a quejarte de que cómo es posible. Yo me acuerdo que mi amigo me dice, vos, mira, yo fui a alegar a la municipalidad, es que me multaron y me pusieron. ¿Y qué pasó? Y entonces la esposa se empieza a reír, me dice, sí, le enseñaron la foto y ahí iba él manejando en el carro. ¿Qué le puedes decir a la persona? Entonces Sí. es aceptar lo que hay, ¿no? Y honestamente no quisiéramos que usted pensara que estamos poniendo cargas más pesadas que nosotros mismos no podemos aguantar. Esa sería una actitud fariseica. Nosotros estamos en la misma batalla, con las mismas tentaciones en el día a día. Y cada quien se conoce perfectamente y no estamos descubriendo el agua azucarada. Creo que uno sabe perfectamente en dónde no debe de estar, ni a dónde debe de ir, ni qué debe de hacer, porque uno puede ser vulnerable a ese tipo de circunstancia. Mi circunstancia puede ser que no sea exactamente igual que la tuya o la suya. Y me encanta el ejemplo que Mason escribe en su libro, porque no necesariamente es un pecado, una falta inmoral fuerte de las que Grave. uno escucha, ¿verdad? De un robo, de un pecado sexual o de alguna. Es algo que pudiera ser tan normal, que no nos damos cuenta que no es lo correcto, porque ya es normal. Nadie se va a dar cuenta que agarramos la playera, tienen otras ahí, ¿verdad, mucha? Y agarremos, llevémonos estas hojas del trabajo, estos lápices, o agarremos este tiempo, vayámonos antes de la hora de salida del trabajo. Tantas cosas que hay. Y con franqueza, miren, de veras, de todo corazón, estamos en la misma batalla, estamos todos en la misma nave, pero la idea es que podamos cada día ser personas mejores para la gloria de Dios. Porque como decís vos, nadie nos va a aplaudir. Decías algo, más que tener el deseo de poner una carga más pesada, hablando de esto, la idea es aligerar las cargas. Porque, Claro. Si una carga pesada hay, es el pecado. Y andar en una doble vida, esa sí es una carga pesada. Y ajá. Jesús nos llama a que dejemos nuestras cargas sobre Él y que descansemos en Él. Y creo que pensar y decirle, Señor, dame tus valores, dame tus principios, quiero vivir conforme a tu voluntad, es una buena forma de bajar las cargas. Y leíamos un pasaje que dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Hoy estamos hablando de resistir la tentación. Yo quiero invitarlo a que a partir de hoy tengamos presente el deseo de estar más cerca de Dios. Yo he descubierto personalmente que los días en que mejor me va es cuando estoy cerca de Dios. Los días que descuido mi relación con el Señor, él sale a relucir mi lado más salvaje, ¿verdad? Y cuando estoy con Él, estoy bajo control. Y esa parte es lo que precisamente queremos invitarlo. Yo quiero invitarlo para que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude. Es una lucha de todos los días vivir en integridad, pero no es una lucha que llevamos solos. Es una lucha que Él lleva con nosotros. Padre, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de escuchar estas palabras que nos confrontan y nos desafían. Vivir en integridad tiene que ver más con tu reino y contigo, Señor, que con nuestra vida terrenal. Y nosotros queremos hacer tu voluntad, queremos vivir conforme a tus valores y tus principios. No queremos vivir con nuestros valores y nuestros principios, Señor, porque muchas veces nosotros justificamos lo malo para sentir paz interna. Sin embargo, nosotros no queremos vivir una vida doble. Queremos acercarnos a ti y queremos hacer conforme a tu voluntad. Que tengamos pasión por hacer lo que a ti te agrada, Señor, y que no sea una carga, sino que sea pasión y que nos sintamos satisfechos de hacer lo correcto, aunque no recibamos aplausos de nadie en esta tierra, pero sabiendo de que tú, Señor, ahí en tu trono, nos ves y nos ves con placer y nos ves, Señor, conforme de saber que estamos haciendo lo correcto. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de ser desafiados esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a usted por interactuar esta mañana con nosotros y dejarnos sus comentarios. Ciertamente, como lo decía Guille hace un momento, es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema difícil. Podríamos hablar de cosas más lindas. Sin embargo, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Y era necesario. Así, en breves palabras, ¿qué se llevan del programa de hoy? ¿Qué retos se llevan del programa de hoy? No, inspirados completamente a seguir tratando de buscar esa vida extraordinaria que el autor nos dice, pero que Jesús nos prometió. Así es, yo me llevo que necesito y debo procurar mantener la presencia del Espíritu Santo conmigo para vivir una vida de integridad. ¿Para qué? Para agradarle al Señor.
Excelente. Y creo que la integridad no es algo que tengas en poca medida. O tienes o no tienes, literalmente. O sea, la balanza se va para arriba o para abajo, pero la integridad es total. Wow. Retados, más no se puede. Ojalá que el Señor haya hablado a su vida y a partir de hoy es un buen día para comenzar. En nombre de este equipo, gracias por su preferencia y les tenemos que decir en este día, no vayan solos, no vayan mal acompañados, vayan con Dios. Bendiciones. Muy bien. Vaya con Dios.